Lincoln, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ti y a toda tu audiencia, estimado. Bien, bueno, estamos al tanto de cómo es que se están desarrollando las acciones en nuestro país y qué perspectiva se tiene sobre esta problemática que cada día parece ir creciendo más el problema que las soluciones. ¿Qué opinas al respecto, Lincoln? Sí, bueno, el mensaje del presidente Vizcarra pues, ha sido muy interesante porque tiene varios puntos de interés en diversos sectores, en agricultura, en ciencia, estamos hablando de investigación productiva. ¿Aló? Sí, estamos... Sin embargo, tal parece que lo que más llamó la atención fue pues la propuesta del referéndum en 4 puntos específicos. Uno de ellos tiene que ver con la reforma constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura. Si bien es claro que ante la crisis evidenciada en el sistema judicial es necesaria una reforma, me pregunto si el ciudadano de aquí sabe de qué se trata el cargo de un magistrado, si en verdad le interesa saber o si votará a favor guiado solo por su indignación. Quizá la reforma requiera de otras ideas o propuestas urgentes y que no necesiten de un voto popular. Es mi opinión. Yo creo que ese tema de la reforma constitucional, del referéndum, es un tema muy populista, ¿no? Que está apelando a la indignación ahorita y no necesariamente a cuestiones más de fondo. Asimismo, se habla pues de la reforma política. Ahí, por ejemplo, se habla de la no reelección de los congresistas. Es sabido que el Parlamento también está desestimado en estos momentos. Sin embargo, mi postura es igual para los alcaldes, gobernadores regionales y congresistas. La de permitir la reelección, porque en los buenos casos, pues se debe dar continuidad a una gestión. Y los malos se castigan simplemente con la no reelección o no votar por ellos. Lo nuevo no siempre es lo mejor. Lo nuevo también es sinónimo de novato, de aprender y de robar porque no habrá otra oportunidad. Acá hay una responsabilidad también del elector, que es a donde yo siempre trato de apuntar, porque un elector, tenemos básicamente, nuestro elector promedio es un elector que no se informa, es un elector que no tiene interés en los asuntos políticos, es un elector que decide su voto por el espectáculo y algunos días antes de las elecciones. Y ahora es justamente a ese elector emotivo a quien pretenden preguntar sobre un estado de indignación. En mi opinión, esto es populismo puro, pero también es lo que le gusta a la gente. Existen otras formas de oxigenar y controlar el Parlamento para no tener los representantes y autoritarios que hoy tenemos en el Congreso. En primer lugar, por ejemplo, está la obligación y responsabilidad del ciudadano de saber por quién vota. En segundo lugar, está el fortalecimiento de los partidos políticos. Y en tercer lugar, la renovación de tercios o mitades. Es decir, que un tercio de los congresistas electos de cada bancada o del Parlamento deben ser removidos sí o sí, necesariamente a la mitad de la gestión. ¿Quiénes serían esos del tercio de mitades? Pues los que no dan la talla para ese cargo. En esa línea, los parlamentarios electos se esforzarían por no estar en ese grupo del peor 30%. También el referéndum apunta al financiamiento de los partidos políticos. En ese punto tampoco veo la necesidad de preguntarle a un ciudadano de a pie, pues guiado por la indignación justificada que ahora tiene, resuelve que cualquier cosa es mejor a lo que hoy tenemos. Desde hace años, la reforma electoral propone que el Estado financie a los partidos políticos, que se encargue de pagar, por ejemplo, la publicidad estatal de manera equitativa para todos. Así, los partidos políticos locales o nacionales estarían buscando favores de empresarios que luego deberán pagar durante un gobierno. Reduciríamos la probabilidad de ingresos del dinero negro, del dinero lavado. Nos guste o no, estos gastos son necesarios, y así sucede en otros países de la región. La bicameralidad es el otro tema que se toca en el referéndum, y por ejemplo ahí esto sería saludable para nuestra frágil democracia, pues es una suerte de filtro para las ridículas leyes que hoy vemos. Pero el ciudadano indignado solo mira los costos y no los beneficios. El problema de gastar menos da como resultado ese tipo de congreso, de bajo nivel, autoritario, con un congreso de circo. Seguimos con la cultura de lo barato. Lo bueno del mensaje es que de alguna manera se requiere o se pretende fortalecer el Estado, y eso es un gran sector de la población no quiere o cree. Pero sobre todo es un sector político, como son, por ejemplo, los fujimoristas, quienes se oponen a las reformas que este país necesita con urgencia. Pues ellos son los que avalan esta política barata de corrupción y favoritismo. Lincoln, pero bueno, por ahí no hay alguna contradicción en el sentido, por ejemplo, cuando tú dices que se puede renovar por tercios, ¿quién va a determinar la renovación? ¿Sería la población? No. ¿Quién va a decidir quiénes serían aquellos que tendrían que cambiarse?
Sí, bueno, en este tema de reformas lo que tienen que ver es cuál es el estándar mínimo que se necesita para continuar en el Congreso. Esto sucede en varios países de la región, lo hace Argentina, lo hace Chile, lo hace Centroamérica, lo hace México o Estados Unidos. O sea, son realidades diferentes, mentalidades Chile está al diferentes. costado. Chile está al costado. Tampoco, tampoco que sean tan diferentes, sino que son más responsables, creo yo, en los votos. Allí ya ves, ya le encontraste una diferencia sustancial. Y entonces estamos hablando de, por eso la necesidad de fortalecer los partidos políticos. Hay una necesidad que hay de fortalecer. Y esto de aquí, en una reforma, lo que también se determina es cuáles son esas condiciones para que un congresista se mantenga o pueda ser incluido en ese 30% que tiene que ser renovado, 30 o 50%. ¿no? Por eso, ¿cómo se determinaría quiénes tendrían que ser los renovables? Por eso, en una reforma, en el documento de reforma es donde se establece cuáles son esas condiciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita el Consejo Nacional de la Magistratura, cuando se habla del sistema judicial, entra un tema de reformas, y en esas reformas, pues, todos los intereses deben confluir. Lo mismo para el Parlamento. ¿Sí? Porque ahora lo del CNM, lo que se está viendo es de que sí, la forma en la que o sea, el funcionamiento del CNM es o no óptimo, o debería desaparecer este organismo y buscar otra forma de cómo se llegaría a lo que estaba proponiendo el presidente en alguna oportunidad, era de que debería llamarse a concurso público abierto para que no sean designados por un organismo como este. Claro, podría ser una alternativa, yo no lo niego. Sin embargo, esto, también cuando se habla, alguna vez se hablaba de elecciones, o sea, nosotros como ciudadanos, ¿qué tenemos que, el ciudadano promedio, digo, ¿no? El ciudadano promedio, ¿qué tanto sabe de ese tipo de situaciones, de ese tipo de cargos que uno ostenta? Debería saber, claro que sí, pero también seamos honestos, que nosotros como ciudadanos promedios estamos muy desinteresados del tema político. Entonces, o sea, ahí un poco hay que equilibrar estas situaciones. No crean que lo nuevo es mejor. No necesariamente es así. O sea, tú dirías, más vale mal conocido que un bien por conocer. No, lo que es que tampoco nos podríamos poner en un espejo de que es bueno o es malo. Lo que hay que ver es de lo que tenemos, cómo podemos arreglar. Una alternativa, en efecto, es esta de sacarnos a todos. Sin embargo, me pregunto, y ustedes van a hacer la pregunta, si sacamos a todos, los buenos y los malos, ¿cómo es que hay? ¿Quiénes van a entrar? ¿Qué nos garantiza de que vamos a tener cosas mejores congresistas? Lo que estamos haciendo es ir al azar, a ver qué sucede. Y como estamos tan indignados, cualquier cosa es mejor que lo que tenemos. Y eso se ha venido reproduciendo desde hace décadas. Veamos el referéndum de 1993. O sea, ahí nosotros no hemos votado por toda la Constitución, hemos votado por uno o dos artículos. Y por lo bajo ha entrado el tema de la reelección presidencial. Solamente pues veamos también la historia de cómo se ha ido dando. Entonces, en esa línea, creo yo, lo que hay que ver es qué reformas requieren. Y si en efecto requieren sacar a todos, pues que se vayan todos. Eso no es ningún problema. Pero yo lo que creo es que esto no es lo más saludable. Porque hay gente en todas las bancadas que realmente son rescatables. Que nos pueden gustar o no, son rescatables, ¿no? Que dan la talla como congresistas y los que no. Y si ustedes se ponen a ver quiénes son los congresistas que están allí en temas de corrupción, pues generalmente en todas las listas sensacionalistas y de corrupción están los novatos. Generalmente, no digo que son exclusivamente ellos. O sea, pero un ejemplo, ¿cómo se llama? Mulder. Mulder es un profesional del Parlamento, porque de eso nomás vive. Tantos años ahí y está metido acá en esa red de corrupción. Es que esto yo no lo voy a negar, pero también tienes al Robacable, al Come Pollo, al Come Oro, o sea, también tienes a ellos que han estado solo... Toda la cúpula de Fuerza Popular, por ejemplo, ¿no? Gente con experiencia, pero para lo malo. Pero es que tenemos ese problema, pero también tienes del otro lado a gente que da la talla, puedo yo discrepar hasta políticamente, pero creo yo que los rescatables ahí, por ejemplo, son de la UNDE, de la UNDE, está Escano, por ejemplo, no, son personas con que yo puedo discrepar políticamente, pero sin embargo, de alguna manera, mantienen y sostienen cierta dignidad del Congreso, ¿no? No, sí, hay rescatables, pues no, eso no, por eso no todos, pero el problema es cómo seleccionarlos a estos. Es que justamente
la selección está cada 5 años, cuando el ciudadano de aquí va y sufraga. Entonces, en vez de estar sufragando a cambio de una casita de fósforo, pues que tenga un poquito más de responsabilidad en saber quiénes son sus representantes. Nosotros tenemos ahí cada elección, cada 5 años, 2 casilleros donde marcamos números. O sea, también podríamos ir en esa línea. Tenemos aún, por ejemplo, nuestro congresista Guitas, hasta donde yo me he informado, él no ha ingresado porque la gente quería que él sea congresista. Él entró por arrastre, porque la gente no usa esos 2 casilleros para poner números. Lo mismo con el señor Morales, si no me equivoco, ¿no? O sea, tanto de la izquierda como de los naranjas. O sea, están a los 2 lados. Y ustedes se dan cuenta de todos los disparates que hablan en el día a día, por las redes o en sus entrevistas o en lo que ellos mismos van comunicando. O sea, en verdad, esa frase que se vayan todos, no necesariamente es mejor, no necesariamente es buena. Yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿qué pasaría si en efecto se cumple esto? Que se vayan todos. ¿Quién nos garantiza de lo que viene va a estar mejor que este? No, no hay ninguna garantía, ¿no? Pero por lo menos ya se borra la certeza, o sea, se tiene la certeza de que estos malos no permanezcan, pues. Bueno, entonces, y se abre un panorama de posibilidades, ¿no? Porque es cierto que podrían entrar incluso hasta peores. Entonces, por eso digo, lo que yo creo ahí es que hay que buscar mecanismos, ¿no? De que evitemos de que entren los peores. Entonces, eso sí está difícil. Es que en verdad está difícil en tanto el ciudadano de a pie no se informe. Es lo que va a pasar ahorita en las elecciones regionales y en las elecciones locales. Mientras el ciudadano no se informe y no sea un ciudadano que esté atento a las cosas que pasan en su ciudad y se muestre indignado realmente cuando corresponda, pues esto va a seguir por más que cambien las leyes 10, por más que haya referéndum, vamos a estar en lo mismo. Hay una necesidad de responsabilizar hoy en día también al elector. Creo que ahí es una parte donde todo el mundo descuida porque, bueno, son votos. Entonces, los que no tenemos ningún interés o los que no estamos participando de ninguna elección, pues tenemos la tranquilidad también de manifestarlo así, llamando la atención al elector, porque esta parte de la responsabilidad de la crisis actual es del elector. Y la otra parte corresponde al tipo de políticos que estamos teniendo y que no están dando la talla. Entonces, creo que este es un momento muy oportuno del presidente Vizcarra, que tiene a la población, que tiene el lado populista a su favor, pues de tejer las mejores estrategias que permitan tener un Estado más fuerte, que es lo que nosotros necesitamos. Un Estado tan sólido que ya no importa quién sea el congresista o no, porque te marca una línea institucional que te permite saber cuál es la hoja de ruta del país. Claro. Vas a ver, por ejemplo, solamente en Chile. No importa si es el izquierda o el derecha que entre, hay una hoja de ruta establecida, ¿no? Bien. Y esa es la que se da la continuidad. Bueno, Lincoln, yo creo que ahí ahora tenemos mucho camino que recorrer, así que hay que prepararse lo suficiente como para poder transitar por lugares escabrosos, ¿no? Con el tiempo vamos a ver cómo van las cosas. El referéndum no nos va a solucionar necesariamente el problema, pero tratemos de apuntar en esa idea, ¿no? De tener una guía de trabajo ahí. Muy bien. Bueno, Lincoln, agradecemos tu comunicación. Estaremos, como siempre, en permanente comunicación para poder ampliar sobre estos casos, ¿sí? Igualmente. Mucho gusto a ustedes. De igual manera, buenas tardes. Un abrazo.